Paola Venturini. Paola, a ver. Buenos días, feliz Buenos días, primavera, feliz Pedro. primavera. No, no, Para todos. no tuve ningún regalito, nada para ustedes, para las chicas, pero el vino también Una flor, Carol, una... que también no le traje nada. Al contrario, me trajo Carol a mí, pero bueno, vino de viaje, vino de vacaciones, así que está bien. Flores, flores, Sí, Pedro, flores, 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 flores. A flores, hay las que regalar mujeres hay que flores. regalarles flores. Flores para primavera, sí. Flores, flores, flores. Flores con Eso. flores. ¿Eh? Bien. Bueno. Bueno, ¿qué nos trajiste hoy, a ver, Hoy para dialogar? vamos a Porque, hablar un poquito de qué son las organizaciones sí, internacionales, las instituciones internacionales, porque con todo, bueno, ¿por qué traigo este tema a colación? Estuvo el presidente dando el discurso en la asamblea, el primer discurso del presidente sin en palabras. curso Pero, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y quería hacer un poquito bueno, contarle a la audiencia qué es esto de Naciones Unidas, ujú, este, las organizaciones internacionales, cuál es la función, si realmente hoy cumplen la ujú. función por las cuales fueron creadas. Eh, y bueno, digo, estaría interesante hablar con Pedro de qué es esto del fondo, de la OMC, del Banco Mundial, llamado otrora cuando se creó Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Mm, ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con todo. A ver, el ámbito internacional y el sistema internacional hay que entenderlo de forma sistémica, para ver dónde Argentina se coloca dentro de ese sistema. mm, Porque nosotros no podemos estar fuera del sistema, pero sí podemos tener una política totalmente independiente. No autonómica, pero sí independiente. ujú. O sea, una política de cara a ese sistema, interrelacionar con ese sistema, pero siempre con desde una lógica de marca país, ¿no? De una impronta Sí. de marca país. Eh, que bueno, que está muy ninguneado, muy menospreciado en el sistema internacional, un país tan importante como Argentina, con tantos recursos naturales, con tantas ventajas comparativas, que lamentablemente, bueno, por cuestiones históricas, siempre nos han mirado con mucha desconfianza, ¿sí? A Ujú. los argentinos y al país en términos de posibilidad de inversiones, comercio, bueno, y denota el problema que tenemos hoy. Sí, sí, O sin sea, lugar a el dudas. problema de la falta de inversión en Argentina hoy, de la falta de confianza del sistema internacional de Argentina, no es culpa solamente a ver, el gobierno actual dice del gobierno anterior, no, Ujú. es culpa de una historia propia nuestra de habernos, de alguna manera, bueno, no habernos sabido acoplar o entender a ese sistema internacional qué necesitaba de Argentina y cómo Argentina se posicionaba ante el sistema. ¿Qué pasa? Nosotros, bueno, vieron que vamos a dar una pequeña introducción, charla, con respecto a lo que es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ujú. La Asamblea General de las Naciones Unidas, diríamos, juega la función de el poder legislativo mundial, de un gran poder legislativo mundial. ¿Sí? La Organización de las Naciones Unidas es la heredera de la Sociedad de Naciones, de la famosa Sociedad de Naciones que fue creada en 1919, culminada la Primera Guerra Mundial, digamos, de los ideales y de la mano de Woodrow Wilson, el presidente norteamericano idealista, ¿no? Que de alguna manera esbozó la idea de la creación, la necesidad de una creación de una sociedad internacional para evitar las catástrofes mundiales. Bueno, muy bien no le fue porque después Sí, hubo la Segunda volvimos Guerra a Mundial. 35 años después, tuvimos nuevamente Ujú. otra guerra mundial y el sistema internacional a partir de 1919 con la impronta, diríamos, de los ideales de la conformación de la Sociedad de Naciones es un sistema básicamente dominado por la potencia dirigente que en aquel momento estaba en auge, que es Estados Unidos. Ujú. Estados Unidos es la potencia que a partir de finales de la Primera Guerra y en el periodo de entreguerras, que ahí se suscitó la transición, diríamos, de la potencia dirigente en decadencia que fue Gran Bretaña en el sistema internacional, o sea, quiénes... Sí. A ver, cuando yo hablo de potencia dirigente es quién manejaba las Las riendas y riendas. Sí. a ver, los hilos de poder en la estructura internacional, ¿sí? Mm. Eso era Gran Bretaña. El siglo XX, paulatinamente, con una transición que duró desde la Primera a Segunda Guerra, fue posicionándose Estados Unidos. Y Estados Unidos, a posteriori de la Segunda, antes de la finalización, porque ya en el 44 la Segunda Guerra Mundial estaba culminada, con la intervención en el 43 de Estados Unidos en la Segunda Guerra, la suerte estaba echada,
Y en el 44 en Bretton Woods, en Estados Unidos, en el complejo hotelero de Bretton Woods, se reúnen los líderes del mundo para rearmar el sistema de forma completa, desde lo comercial, desde lo financiero, desde lo económico y desde la reconstrucción propiamente en infraestructura y créditos para la reconstrucción de ¿qué? De Europa, básicamente, que había quedado destruida. Y en ese 44 nosotros marcamos como el punto de partida de lo que es hoy el sistema de las organizaciones internacionales occidentales, ¿sí? De tinte occidental, con Estados Unidos como potencia dirigente dentro de ese sistema, desde el 44. Y allí nacen el Fondo Monetario Internacional, digamos, para reconstruir el sistema internacional de monedas, el sistema financiero que había quedado destruido. Se crea el BIRF, el famoso Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que es el que va a canalizar todos los créditos y los empréstitos para la reconstrucción de Europa a través de la OCDE después, ¿no? Que va a ser esta organización en Europa que va a ser la receptora de estos créditos del BIRF para la reconstrucción. A ver, reconstrucción significa reconstruir carreteras, hospitales, la infraestructura de Europa, ¿sí? Que había quedado arrasada por la guerra. Y que hoy el heredero de aquel Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento es el actual Banco Mundial, el grupo del Banco Mundial, ¿sí? Que de última sigue cumpliendo esa función, ¿sí? De prestar dinero a tasas muy bajas para la reconstrucción. Reconstrucción en el sentido de construcción de infraestructura, planes de vivienda, cloacas, puentes, lo que necesita un Estado para la logística desarrollarse desde lo logístico en infraestructura. Y la que no se pudo conformar como una organización internacional in situ en aquel momento, estas dos nacen como organizaciones autónomas, o sea, con un estatuto, los países miembros que adhieren, que mayoritariamente los países que adhirieron a la Carta de Naciones Unidas, a la ONU, adhieren al Fondo Monetario Internacional y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, actual Banco Mundial. Pero no se pudo conformar la Organización Mundial del Comercio en aquel momento. ¿Por qué? Porque el tema de aranceles, los estados son muy reticentes a ceder aranceles. O sea, los estados en el mundo, en la historia del mundo, suelen tener un grado de proteccionismo arraigado en defensa de sus propios productos, de sus propias economías, ¿no? O sea, los estados se resisten a la liberación de los aranceles, a liberar aranceles, diríamos, indiscriminadamente. Entonces en el 44 nace el GATT, que nace no como institución, sino como una mesa de diálogo, lo denominamos conferencias, General Trade Agreement, Tariff and Trade, General Agreement, que es un acuerdo general sobre tarifas y aranceles. En aquel momento se reunían los presidentes o los ministros de economía de los países en conferencias que fueron variando desde Ginebra a Tokio, que estas conferencias duraban a veces hasta 5 o 10 años, no es que estuvieron 5 o 6 años deliberando, sino que se reunían específicamente durante ciertos momentos del año para debatir reducción arancelaria. O, por ejemplo, conciliar cuestiones como, por ejemplo, intercambio de textiles, manufacturas textiles, que es un tema complicado, o intercambio de productos o comercio de productos agrícolas, que es otro tema muy complicado, muy delicado, porque los países son resistentes, diríamos, a ceder o abrir el mercado al ingreso de productos agrícolas, ¿sí? Fíjense lo que es la PAC, Pedro, lo que es la política agrícola común, donde hay una enorme parva de subsidios para la producción agrícola, y a nosotros no nos dejan ingresar con nuestros propios productos, que seríamos sumamente competitivos en el mercado europeo. Bueno, todas estas cuestiones tan delicadas, como por ejemplo después se agrega software, propiedad intelectual y servicios, y comercio de servicios, que eso fue lo que se suma en la ronda Uruguay desde el 84 hasta el 94. Y finalmente en el 95, que la última ronda, que fue la de Uruguay, que se acuerda armar la Organización Mundial del Comercio como una institución, digamos, ¿no? Con competencias y con un estatuto propio que le dé funciones, con un tribunal arbitral que pueda dirimir los diferendos y las cuestiones arancelarias entre los estados. Y bueno, se crea la famosa Organización Mundial de Comercio. O sea, tenemos los tres, una duró bastante tiempo más, casi 60 años en crearse, ¿no? Unos 50 años. Pero tenemos las tres
patas, por así decirlo, del pilar del sistema económico comercial mundial, creado con digamos, de la mano de la política de Estados Unidos como potencia dirigente. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Por qué hay una diferencia entre el Fondo Monetario y es decir, lo que es el Banco Mundial? ¿Por qué? ¿Por qué el Fondo Monetario intercede dentro de los países y por qué el Banco Mundial no? Bueno, ¿Por qué porque yo lo que analizo es, los dos dan plata, sí, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Por qué el Fondo Monetario Internacional, uno dice, sí, ya llegó a la Argentina el lunes, se va a quedar como un mes, va hasta fin de mes, no sé lo que va a determinar, y el Banco Mundial no, es decir, el Banco Mundial a lo mejor nos prestó plata también. Sí, que el banco, nosotros tenemos muchos créditos tomados para infraestructura del Banco Mundial. Por eso. Y en general, la mayoría de los países del mundo toma con estos organismos de crédito, multilaterales de crédito, como son el Banco Mundial, porque la verdad es que las tasas son muy convenientes, son tasas que el 8, 9, 6, 5... pero a 10, 20 años prestan a este tipo para obras de infraestructura. Para infraestructura, a largo plazo. Bueno, es lo que más beneficia al país. Lógicamente, o sea, si nosotros sin esos créditos, la mayoría de los estados no pueden hacer, por ejemplo, les traigo a colación un ejemplo. En Turquía hicieron el tercer puente intercontinental, lo terminaron en 3 años, con un crédito del BID. Claro. Del Banco Mundial.